¿Alguna vez te has preguntado qué es la verdad? Desde hace miles de años, los seres humanos hemos intentado entender el mundo que nos rodea. Nos preguntamos por qué es que caen las cosas, por qué brillan las estrellas o por qué es que existimos. Cada descubrimiento nos lleva a nuevas preguntas y esa curiosidad es lo que nos ha hecho avanzar como especie. En esa búsqueda aparecen dos caminos, que son la ciencia y la filosofía. A veces parecen diferentes, pero en realidad buscan lo mismo, que es conocer la verdad. Ambas nacen del mismo deseo, de entender quiénes somos, de dónde venimos y cómo es que funciona lo que nos rodea. En este video quiero mostrarte cómo están conectadas y cómo juntas pueden ayudarnos a entender mejor la realidad, no solo con la mente, sino también con el corazón. Empecemos por el origen filosófico de la ciencia. Antes de que la ciencia moderna existiera, estaban los filósofos. En la antigua Grecia, pensadores como Tales de Mileto, Pitágoras o Aristóteles observaban la naturaleza y trataban de explicarla usando solo la razón. No tenían laboratorios ni instrumentos, solo curiosidad, tiempo y muchas preguntas. Ellos fueron los primeros en buscar leyes universales, en intentar entender el porqué de los fenómenos sin recurrir a mitos o dioses, y es por eso que al principio la ciencia se le llamaba filosofía natural. En el fondo, ambas nacieron del mismo deseo humano, que es entender la realidad y darle sentido a lo que vivimos. Con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Durante el Renacimiento, científicos como Galileo Galilei, Copérnico o Newton comenzaron a poner a prueba sus ideas a través de la observación y los experimentos. Ya no bastaba solo con pensar o imaginar, sino que había que comprobar lo que se decía. Fue así como la ciencia empezó a separarse de la filosofía poco a poco, aunque todavía mantenía su esencia, que era la de dudar, observar y razonar. Podemos decir que la filosofía fue quien le enseñó a la ciencia a pensar y la ciencia aprendió a hacerlo a su manera, con métodos y pruebas. A pesar de esta separación, ambos siguieron compartiendo el mismo objetivo, que es la de buscar la verdad y ampliar nuestro conocimiento. La ciencia busca hechos que puedan comprobarse. No se basa en creencias, sino en evidencias que cualquiera pueda observar y repetir. Utiliza el método científico, que consiste en observar, hacer una hipótesis, experimentar y sacar conclusiones. Por ejemplo, si quiero saber por qué un objeto cae, lo explico con gravedad, no con suposiciones. La ciencia no pregunta por qué es que existimos, sino cómo funciona lo que existe. Su meta es entender las leyes del universo y transformar ese conocimiento en algo útil. Gracias a ella, hoy tenemos tecnología, medicina y herramientas que han cambiado nuestra forma de vivir. La ciencia no solo responde preguntas, sino que también abre la puerta a miles de preguntas nuevas que nos invitan a seguir explorando. Ahora, ¿qué es lo que busca la filosofía? La filosofía, en cambio, busca el sentido de las cosas. Si la ciencia explica cómo surgió el universo, la filosofía se pregunta por qué es que surgió. Va más allá de los hechos y se adentra en las ideas, en los valores y en el propósito. Tiene muchas ramas, como lo es la epistemología, que es la que estudia el conocimiento, la ética, que reflexiona sobre lo correcto e incorrecto, y la metafísica, que se pregunta por lo que está más allá de lo visible. En pocas palabras, la filosofía piensa sobre lo que pensamos, nos ayuda a entender no solo el mundo que nos rodea, sino también quiénes somos y qué sentido tiene lo que hacemos. Debemos de dejar en claro que la ciencia necesita de la filosofía, ya que aunque parecen muy diferentes, la filosofía le recuerda a la ciencia que no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Por ejemplo, con temas como la inteligencia artificial, la clonación humana o la energía nuclear, la ciencia tiene la capacidad de hacerlo, pero la filosofía plantea otra pregunta: si es que deberíamos hacerlo. Ahí entra la ética, la reflexión y la responsabilidad. La ciencia nos da poder, pero la filosofía nos enseña a usar ese poder con sabiduría. Juntas pueden ayudarse a avanzar sin perder de vista lo más importante, que es el bienestar humano y los valores que nos definen. Ahora vamos a hacer un experimento. Necesitamos un vaso transparente, un lápiz y agua. Como pueden ver, el vaso así se ve normal. Vamos a ponerle el lápiz. Vean, se ve normal. Pero cuando le llenemos el agua,
¿Logran ver cómo se dobla? Esto no está doblado, solo es un fenómeno que se llama refracción de la luz, que cambia de dirección al pasar el aire al agua. Este experimento nos enseña algo importante. Nos dice que a veces la realidad no es como la percibimos, sino que nuestros sentidos pueden engañarnos. La ciencia explica este efecto con física, pero la filosofía nos invita a reflexionar. Si es realmente que podemos confiar siempre en lo que vemos, o si es realmente la verdad lo que vemos. La filosofía y la ciencia reconocen que no lo saben todo. Por ejemplo, la ciencia no puede estudiar lo que no se puede medir y la filosofía no puede demostrar lo que solo se imagina. Pero ambas avanzan gracias a algo en común, que es la duda y la curiosidad. Cada respuesta genera una nueva pregunta y eso mantiene viva la búsqueda del conocimiento. La ciencia nos lleva hacia lo desconocido y la filosofía nos recuerda por qué vale la pena buscar. El conocimiento no tiene fin porque el ser humano siempre querrá entender un poco más. Aunque a veces no lo notemos, la ciencia y la filosofía están presentes en nuestra vida cotidiana. Cada vez que tomamos una decisión, razonamos, analizamos y pensamos en las consecuencias, eso es filosofía. Y cada vez que usamos un celular, un medicamento o encendemos una luz, estamos usando los frutos de la ciencia. Ambas nos ayudan a vivir mejor. La ciencia mejora nuestras condiciones materiales y la filosofía nuestra manera de pensar y convivir. Sin la ciencia no entenderíamos cómo funciona el mundo, y sin la filosofía no entenderíamos por qué vale la pena cuidarlo. Juntas forman el equilibrio entre razón, reflexión y el progreso y la conciencia. Para concluir nuestro video, digamos que la ciencia y la filosofía no son enemigas, sino que más bien son compañeras de viaje. La ciencia nos enseña cómo es que funciona el universo, mientras que la filosofía nos enseña qué significa estar en el universo. Una busca respuestas en los hechos y la otra en las ideas, pero ambas nacen de algo profundamente humano que es la curiosidad, porque mientras sigamos preguntando seguiremos creciendo, y tal vez la verdad no solo se encuentra en lo que descubrimos, sino también en lo que nos atrevemos a cuestionar. Al final, buscar la verdad es también una forma de entendernos a nosotros mismos.